La ruta es larga y cruenta, es difícil ver el fin, pero mi alma entona un canto, pues conmigo un ángel va. La noche es negra y turbia, no la alumbra débil luz, pero mi alma entona un canto, pues conmigo un ángel va. Me cuida de la tentación, me cuida por su amor. Si oro, también ora Él, va siempre junto a mí. Me olvidan mis amigos y muy solo puedo estar, pero mi alma entona un canto, pues conmigo un ángel va. Si nubes me rodean y una carga he de llevar, con valor y fe prosigo, pues conmigo un ángel va. Un día la tristeza puede mi alma inundar, pero seguiré confiando que a mi lado el ángel va. Conmigo a la montaña va, conmigo sobre el mar. No hay miedo ni ningún temor, va el ángel junto a mí. El fin ha de llegar y mi Salvador vendrá, y mis ojos han de abrirse y a mi ángel yo veré, que hoy junto a mí está. Probad y ved. Historia de hoy. Traslado oportuno. Estamos en el municipio de San Carlos, provincia de Mendoza, en Argentina. La región es bien tranquila. Los habitantes viven seguros debido a una buena estructura policial en las calles de la ciudad. El responsable por este trabajo es el jefe de policía Miguel Martínez, miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Su deber principal es mantener la ley y el orden, cumpliendo sus funciones administrativas y ayudando a la población en sus necesidades de seguridad.
Durante algunos años, Miguel logró conciliar su trabajo como policía, de características notorias, con sus funciones en la iglesia. Siempre aprovechó la proximidad que tiene a diario con la población para hablarles de Jesús. Al abordar a los individuos, siempre lo hizo más allá de su rutina profesional. Procuraba saber más al respecto de las personas y de qué manera podía ayudarlas en sus necesidades. Pero los tiempos cambiaron y un nuevo jefe de policía, nombrado recientemente, llamó a Miguel para conversar. Su comisario lo he citado a mi despacho para notificarlo de que debe trabajar también los días sábados. Yo sé que usted procesa la religión adventista, que no trabaja los sábados, pero yo necesito que a partir de este sábado comience a trabajar en la departamental, porque hemos hecho un ordenamiento administrativo interno por parte de la jefatura y yo necesito que los sábados usted esté trabajando en la departamental. Pero jefe, ¿se acuerda que yo le dije cuando lo entrevisté la primera vez que yo necesito solamente un favor? Que me pueda dar el día para tomármelo, que es el día sábado, como lo dice el cuarto mandamiento. Escúcheme, yo no entiendo mucho de religión, pero lo poco que sé, que Jesucristo también trabajaba los días sábados y también hacía milagros. ¿Por qué usted no va a trabajar el sábado? Mire, jefe, discúlpeme, yo respeto su decisión y lo que usted me está exponiendo, pero déjeme pensar y después le aviso. El momento era decisivo para Miguel. Su fe estaba siendo colocada ante una gran prueba. La decisión que debería tomar afectaría no solo su vida, sino también la de su familia, esposa e hijo pequeño. Inmediatamente de lo que podría suceder, Miguel ya había tomado su decisión. ¿Qué vas a hacer? Vamos mañana a la iglesia. Aquella noche, su familia se reunió ante el altar del Señor, lugar donde diariamente hacían los cultos de familia, agradeciendo por la vida y entregando en las manos de Dios todas las dificultades por las cuales estaban pasando. A la mañana siguiente, antes de salir a la iglesia, nuevamente sonó el teléfono de Miguel. ¿Hola? Sí. Bueno, gracias. Chao, chao. ¿Qué pasó? No me digas que tu jefe quiere que vayas a trabajar hoy. No, amor. Era un compañero de trabajo. Me acaba de decir que anoche salió un traslado. Mi jefe ya no es comisario inspector de esta región. ¿En serio? Es posible que muchos de nosotros estemos viviendo la misma situación de Miguel Martínez. En este caso, lo mejor que podemos hacer es oír el consejo bíblico que se encuentra en Salmos 53:3. En el día en que tengo miedo, yo en ti confío. Qué hermosa experiencia la del hermano Miguel de la localidad de San Carlos, provincia de Mendoza, en Argentina. Hermanos y amigos, ahora los invito a participar de un momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Dios los bendiga, probad y ved. Antes de dar inicio a la presentación del día de hoy, inclinemos el rostro para orar. Amante Padre Celestial, te damos gracias por tus ricas y abundantes bendiciones. Te damos gracias por el regalo que nos das, el tema que vamos a hablar en este día. Pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes como tu mensajero, que podamos presentar en forma aceptable las buenas nuevas de
los ángeles en la vida de cada uno de nosotros. Perdónanos, que tu Espíritu esté con nosotros, ayudándonos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar acerca de los ángeles. En los últimos dos temas hablamos de Jesucristo, hablamos del Espíritu Santo, y hoy vamos a hablar de los otros habitantes que están en el cielo, los ángeles. Los ángeles es un tema que, si nos ponemos a estudiar en la Biblia, nos damos cuenta que es muy mencionado. En la versión Reina Valera 1995, la palabra ángel o ángeles aparece 287 veces. Y a veces pensamos que esto es solamente o mayormente en el Antiguo Testamento. Pero me sorprendí un poco y luego no me sorprendí al darme cuenta que más de 72 veces se mencionan los ángeles en el libro de Apocalipsis. Hay mucho movimiento de ángeles para el tiempo final. Hay diferentes palabras que tenemos, o diferentes clases de ángeles. Los ángeles en general que conocemos, que hemos visto de 2 alas. Hay ángeles de 6 alas, los serafines. También tenemos querubines, sabemos del querubín cubridor, que fue Lucifer. Y también tenemos arcángel, que es el jefe de los ángeles. Y esto podría ser un tema en sí que hemos desarrollado en otra ocasión, pero vamos a ver acerca de este tema. Antes de leer el versículo, quiero darle a entender de que los ángeles están más involucrados en las cosas aquí en este mundo de lo que nos imaginamos nosotros. En cierta ocasión, Jacob tuvo un sueño. Y dice el capítulo 28, versículo 12 del libro de Génesis: y soñó, y he aquí una escala que estaba apoyada en la tierra y su cabeza tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. O sea que comunicación entre el cielo y la tierra, constante movimiento de ángeles. Y sabemos que hay muchos ángeles porque en Apocalipsis 12 se nos dice que una tercera parte de los ángeles fueron echados del cielo junto con Satanás. Y si damos a cada individuo un ángel malvado, tenemos 2 ángeles que son justos, y con la población que tenemos en el mundo, como 7,000 millones, multiplicamos eso por 3 y sabemos que hay hasta otros ángeles también con otras funciones diferentes. Ahora, en Juan 1:51 nos habla acerca de esta escalera y dícele: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Los ángeles suben y descienden en su misión con este mundo, y la escalera sobre la cual ellos montan es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la conexión, es el puente, la escalera entre el cielo y la tierra. Jesucristo fue el representante del cielo aquí en la tierra cuando vino aquí a este mundo, y al regresar al mundo regresó como representante de este mundo, porque Cristo es 100% Dios y 100% hombre.
Pero en el plan del Evangelio, los ángeles tienen una participación importantísima. Cuando nos ponemos a hablar del santuario, generalmente hablamos de los diferentes muebles y se nos olvida mencionar algo que es importante, y esos son los ángeles. En Éxodo 6:11 dice: y harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, cárdena y púrpura y carmesí. Y vamos a tener unas cortinas. Y harás querubines de obra delicada. En estas 10 cortinas iban a tener querubines o ángeles. Como podemos ver en la imagen aquí a mano derecha, en la pared también tenemos ángeles. Hay ángeles por todas partes, porque en el plan de salvación el papel que desempeñan los ángeles es de gran importancia. Luego en el templo de Salomón, si miramos en las paredes, nos damos cuenta de que también hay figuras de ángeles por todos los lados. Miren aquí está la cortina para entrar al santuario, y esas cortinas están llenas de ángeles. Si entramos al lugar santo, hay una cortina que divide el lugar santo y el santísimo, y también está repleta de ángeles. Otra imagen con muchos ángeles. En 2 Crónicas 3:7, hablando del templo de Salomón: así cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro. Y esculpió querubines por las paredes. Así que no solo en las cortinas, sino también en las paredes encontramos ángeles por todas partes. Y si viéramos la distancia que hay entre aquí y el cielo, es una distancia grandísima. Imagínense ángeles y ángeles y ángeles envueltos en el plan de salvación. Aquí en el santuario terrenal habían 2 querubines cubridores, pero en el cielo están ángeles reales, no esculturas como encontrábamos aquí. Así que los ángeles tienen un papel muy importante, predominante en el plan de salvación. Vamos a hablar acerca de la naturaleza de los ángeles. En Hechos 1:7 se nos dice: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Los ángeles son espíritus, son invisibles, pero hay ocasiones cuando podemos verlos, como vamos a ver más adelante en la presentación. En 2 de Reyes 6, y ustedes pueden buscar, vamos a poner capítulos y no vamos a entrar en los detalles de los pasajes específicos porque el tiempo no nos daría. Vemos que Eliseo estaba rodeado de fuerzas enemigas y él le pidió a Dios que le abriera los ojos a su siervo, que tenía mucho miedo cuando vio todos estos ángeles, para que pudiera ver que los que están con nosotros, dijo él, son más que los que están con ellos. Y él pudo ver este gran número de ángeles que rodeaban ese lugar. Estuve leyendo acerca de unos misioneros que fueron a África y tenían una academia, un lugar donde estudiaban, tenían sus dormitorios, algo parecido aquí. Y
En ese lugar, en aquel entonces, hubo un levantamiento de los Mau Maus, una tribu de personas allá en África, y llegaron a cierta aldea, y esa aldea mataron a todo hombre, mujer y niño, no dejaron a nadie vivo. Y no estaban muy contentos con los misioneros tampoco. Así que decidieron ir a la academia a destruir a esos misioneros. Pero salieron corriendo. Más adelante las autoridades los tomaron preso y le preguntaron, ¿ustedes mataron a esas personas en aquella aldea? Y dijeron, sí. Dice, ¿y ustedes también iban a matar a los de la academia cristiana? Dijeron, sí. ¿Y qué pasó? Dice, lo que sucede es que cuando nosotros nos acercamos a ese lugar, vimos que estaba rodeado por hombres blancos de una altura gigantesca y nos dio miedo y salimos corriendo. Los que estaban ahí en la academia no vieron a esos ángeles, para ellos era invisible, pero para estos hombres Dios les abrió los ojos, así como en el pasado le abrió los ojos al siervo de Eliseo para que pudiera ver a estas huestes celestiales. Algo que me pareció interesante, que no había escuchado y leí esta semana, es una experiencia que me parece tremenda e inolvidable. En el año de 1988, los rusos estaban en el espacio. Ellos tenían una estación espacial allá donde estaban varios de ellos. Y en ese año, acuérdense que esto era el tiempo antes de que cayera el comunismo, la Unión Soviética, como la conocíamos anteriormente. Y debemos recordar también que el primer astronauta en subir al espacio fue un ruso, y como en tono de burla dijo, yo fui al espacio, al cielo, miré por todas partes y no vi a Dios. Y yo creo que esto fue una respuesta a esa situación, porque en 1988, unos 30 años después que subió el primer astronauta ruso, habían 3 de estos astronautas que vieron unos seres que pasaron cerca de donde estaban ellos. Tenían rostros de hombre, tenían alas que dicen que eran del tamaño de las alas de un avión de pasajeros. Y todos quedaron sorprendidos. Y los que dicen ellos que parecían ángeles. Y eso no solo sucedió una vez, sino que algunos días después, otros que no lo habían visto llegaron a verlo. Yo creo que Dios les estaba mandando un mensaje. Yo vivo, yo existo, crean en mí. Y el próximo año cayó la Unión Soviética, se abrieron las puertas y el Evangelio pudo entrar y penetrar en todos los rincones de la antigua Unión Soviética. Continuando con la naturaleza de los ángeles, en Salmo 103, 20 dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. Los ángeles tienen poder que Dios les ha dado. Cuando Jesús resucitó, o antes de que resucitara, un ángel vino, se apareció entre ellos, quitó la puerta, y el resplandor era tan grande que esos soldados que estaban ahí de guardia cayeron todos postrados, desmayados, porque no podían tolerar la gloria de un solo ángel. No solo eso, sino que hubo un gran terremoto al mismo tiempo. Y continúa, dice que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su
precepto. Los ángeles son obedientes y tienen el poder que Dios le dio para hacer muchísimas cosas. Aquí vemos una expresión de ahí en Mateo 28 del 2 al 4, donde aparece ese ángel vislumbrante delante de ellos. Ahora, según Mateo 22:30, los ángeles no están casados. Se le dijo a algunos, en el cielo vamos a ser como los ángeles, que no se casan. Ahora, vamos a ver cuáles son sus funciones. ¿Cuál es el propósito de los ángeles en los planes de Dios? Ellos ministran o sirven. En Primera de Reyes, capítulo 19, nos acordamos de aquella ocasión cuando Elías, después de la experiencia que tuvo en el monte Carmelo, cuando Jezabel se dio cuenta, le dijo que él iba a morir y salió corriendo. Y un ángel se le acerca, le sirve, lo despierta y le da de comer. Los ángeles ministran o sirven a las personas. Después de que Cristo fue tentado, después de los 40 días de ayuno por el diablo, en Mateo 4, capítulo 11, un ángel se aparece y fortalece y apoya, ministra a Cristo. También sabemos que en el Getsemaní, al principio de su ministerio y al final de su ministerio, cuando estaba sudando gotas de sangre, de Mateo 22:43, un ángel viene también para ministrarle a Cristo. Cristo hubiera podido fallecer por el peso de los pecados de cada uno de nosotros cuando estaba en el Getsemaní. En cierta ocasión un pastor mencionó una experiencia que tuvo cuando fue a México, y hoy es el día de la independencia de México. Saludamos a todos los hermanos mexicanos que están viendo esta presentación. Pues este pastor fue a México en una camioneta, estuvieron ministrando ahí, ayudando en todo lo que podían, pero tuvieron problemas mecánicos con esta camioneta, este van que tenían ellos. Y el pastor sabía de mecánica, así que consiguieron un gato, subieron el van y él se metió debajo, pero desafortunadamente se cayó el gato y el carro, la camioneta cayó encima de él. De repente dice que vieron a un joven, no alto, no fornido, que vino y se les acercó y se sonrió y casi no dijo nada con ellos. Pero vino y agarró la camioneta, la levantó y él pudo salir. Cuando fue al hospital no se había quebrado nada, todo salió muy bien. Ese joven hizo eso y salió y se fue y desapareció. Y él cree que fue un ángel, porque ningún hombre puede levantar un van o una camioneta así nada más. Ahora, los ángeles son mensajeros y la palabra ángel en el griego significa mensajero. Ellos son los que traen mensaje. En primer lugar, o de importancia grande, es que traen mensajes a los profetas. En el capítulo 1 de Apocalipsis habíamos mencionado la cadena de mando, donde Dios le da el mensaje al Hijo, el Hijo le da el mensaje al ángel, el ángel le da el mensaje al profeta y el profeta lo escribe o se lo da verbalmente a la iglesia. En el caso de Juan, él escribió las cartas a las diferentes iglesias y también para nosotros en el día de hoy. Traen mensajes de Dios. En Génesis 19
2 ángeles fueron con Lot y le dieron el mensaje de que la ciudad iba a ser destruida por fuego. Eventualmente Lot y su familia salieron y Dios los protegió. En cierto sentido, nosotros somos también mensajeros, porque tenemos que decirle al mundo que el mundo se va a quemar y necesitamos acercarnos a Dios para que no nos afecte a nosotros. En Daniel 9, Daniel hablaba con Dios en oración y tenía algunas incógnitas. Y antes de que terminara la oración, como esos ángeles que estaban en la escalera, vino un ángel del cielo, vino y se puso al lado de Daniel para poder explicarle algunas cosas que no entendía en el capítulo 8 del libro que lleva su nombre. Vemos en Lucas 1, tenemos 2 cosas. Vemos cuando el ángel se le aparece a Zacarías para decirle que iba a tener un hijo, Juan, que iba a ser precursor del Mesías. Luego en Lucas 1 también el ángel se le aparece a la Virgen y le dice que va a tener un hijo que iba a ser Jesús. Y en Mateo 1, por medio de un sueño, Dios se comunicó, un ángel en el sueño le dio el mensaje a José de que aquel hijo era hijo de Dios y que no debería él abandonar a su esposa. Así que los ángeles son mensajeros. En Lucas 2 se le mencionó a los pastores de que Cristo había nacido en Belén y le dijeron dónde estaba y ellos fueron a verlo para que el mundo supiera que el Mesías había nacido. En el libro de Hechos, capítulo 2, un ángel se le aparece a Cornelio y le dice que iba a enviar a Pedro para que pudiera hacerle entender algunas cosas acerca del plan de salvación. Y en el libro de Hechos, capítulo 27, un ángel se le aparece a Pablo para decirle que en la embarcación en la cual estaba nadie iba a perder la vida, y así pudo él confortar a las personas que estaban en ese barco. A los ángeles, y esta es una parte muy importante, ayudan en el evangelismo, en el plan de la salvación. Sabemos que en el libro de Hechos, capítulo 8, un ángel le habló a Felipe y le dijo que se acercara al carruaje que tenía el etíope para que pudiera explicarle que lo que leía él se refería a Cristo como el Mesías. Y encontramos en Lucas 15, donde tenemos la parábola de la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo pródigo, que en uno de ellos dice que hay gozo en el cielo delante de los ángeles. ¿Por qué hay gozo con los ángeles? Porque ellos están íntimamente conectados con el evangelismo, la propagación del mensaje aquí en la tierra. Me acuerdo que en cierto programa de televisión este hombre aquí, Jim Ayers, tenía un programa para la Radio Mundial Adventista, y él mencionó un caso interesante que nunca me he olvidado. Él dijo que llegó a cierto pueblo y en ese pueblo la gente guardaba el sábado, la gente seguía los principios que enseña la iglesia adventista, y no había pastores en esa área. Y él vino y se acercó al cacique de ese grupo
y le preguntó, ¿cómo es que ustedes están poniendo en práctica todas estas cosas y son cristianos? Y él dice, bueno, sucedió que en cierta ocasión un hombre blanco, alto, vestido de blanco, vino y me habló a mí y me dijo que tenía un radio. Y me dio el radio y me dijo, escucha aquí los mensajes. Estos son los mensajes que vienen de Dios. Y el hombre comenzó a escuchar y todo el pueblo comenzó a escuchar y él comenzó a compartir lo que había aprendido. Y al rato, al poco tiempo, ya todos estaban poniendo en práctica lo que les enseñaba la radio acerca de la palabra de Dios. Y toda la aldea se hizo cristiana. Y luego se dieron cuenta que eran adventistas sin saberlo. Pero lo interesante es que no solo estuvieron ahí, sino que él fue a otras aldeas y escuchó la misma historia. Dios está por terminar la obra en este mundo y está utilizando a ángeles si nosotros no queremos cooperar. Ahora, los ángeles también nos protegen. En Mateo 4, cuando Cristo fue tentado por el diablo, él le dijo que se tirara de las alturas ahí del templo, y el diablo, Satanás, citó un pasaje de Deuteronomio donde dice que los ángeles iban a ir a recogerlo y protegerlo para que no cayera allá abajo. Así que él, que había sido un ángel, reconoce esa situación de que los ángeles protegen. Salmo 34 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen. Dios nos protege. Cuando José y María estaban en Egipto, un ángel otra vez por medio de un sueño les dijo que ya estaba bien, ya podían regresar a Nazaret, pues Herodes había muerto. Y en Apocalipsis capítulo 7 se nos dice que hay 4 ángeles que están sosteniendo los 4 vientos. Y como hemos visto cuando estudiamos Apocalipsis, los vientos representan guerras, conflictos, catástrofes, destrucción. Muchos se quejan hoy día de los problemas que tenemos en este país. Por ejemplo, ahora mismo en California se han quemado como unas 3 millones de acres. Mientras que en el este hay inundaciones con mucha agua. Y la gente menciona que esos son problemas de cambios climáticos. Pero esto no es nada comparado con lo que podría pasar si no fuera por los ángeles que nos están protegiendo hasta que los hijos de Dios sean sellados. En cierta ocasión había un hombre que iba a caballo allá en el pueblo donde no había casi gente, y de repente vio que había un hombre que no parecía muy buena gente, que digamos. El hombre tenía un machete y el hombre le dio un poco de temor, pero se acordó de Dios. Le oró a Dios, le pidió protección a Dios, y cuando abrió los ojos, a su lado estaba un hombre en un caballo blanco. Este hombre lo acompañó hasta cierto lugar donde tenía temor él, porque en ese lugar tenía que bajarse del caballo, y este hombre se bajó del caballo y pasó por un portón que estaba bajo, relativamente bajo, y cuando volteó para hablarle al que estaba en el caballo blanco, había desaparecido. Esto me recuerda a cierta ocasión, había una señorita
que venía de cierta ciudad y tuvo un problema con su automóvil y como resultado tuvo que estacionarse ahí. En ese lugar no había luces, era una montaña de subida. Y la muchacha se acordó de Dios, le pidió a Dios que la ayudara, y cuando terminó de orar, habían dos alguaciles, dos sheriffs que estaban ahí y le dijeron, ¿cuál es el problema? Y le dijeron, usted tiene mucha suerte, porque nosotros solo pasamos a este lugar, a esta ciudad, una vez por semana. Y qué coincidencia, decían ellos, que el día y la hora exacta cuando iban a estar por ahí es cuando pudieron ayudarla. Pero esto es intervención angelical. Porque según algunos enseñan, y yo creo que es así, casi todos los milagros que vemos hay intervención de ángeles. Ahora nos liberan los ángeles de situaciones en las cuales estamos. Dijo Jacob, ya casi por morir, en el capítulo 49 del libro de Génesis, dice, el ángel que me liberta de todo mal. Él había tenido ese encuentro con Cristo, había sido bendecido y confiaba absolutamente en Dios de que Él lo iba a liberar de todo problema, como lo liberó en aquella ocasión de su hermano con quien se encontró. También habíamos mencionado anteriormente, y se me olvidó poner aquí los versículos, pero el primero está en Génesis, y quizás en las citas anteriores que mencionamos a los dos ángeles que llegaron a aquel lugar, ellos libraron a estas tres personas de la muerte, a Lot y sus dos hijas. La esposa no fue liberada porque ella desobedeció a Dios. Dios le dijo que no volteara a ver la ciudad. Ella volteó y se convirtió en una estatua de sal. Pero en Daniel capítulo 6 sabemos la situación de Daniel cuando estaba en el foso de los leones, cómo vino un ángel, tapó la boca de los leones y él fue liberado de la muerte. Me acuerdo en cierta ocasión un amigo mío me dijo que estaba en Arizona, y ahí en Arizona él estaba vendiendo libros, eran libros cristianos y de salud, era un colportor, y llegó a cierta casa. En esa casa no lo recibieron muy bien. Y para colmo de males, cuando salió cabizbajo de ese lugar, vinieron 3 perros detrás de él, como que querían comerlo vivo. Y él comenzó a pedirle a Dios que lo ayudara y los protegiera, porque venían para encima de él. Pero cuando volteó a ver, el pastor alemán se puso entre él y los 2 perros y los mantuvo a distancia. Y así pudo él salir de ahí sin algún percance. Porque los ángeles estaban ahí. No estamos diciendo que el ángel se convirtió en un perro, pero puede haber tomado el perro y puede haberlo echado encima de los otros 2 que venían encima de él. También en Génesis 22, cuando Abraham estaba por sacrificar a su hijo, vino el ángel y le dijo, no lo mates. Libró a Isaac de la muerte. En Hechos 5, Juan y Pedro estaban en la cárcel y un ángel los puso en libertad. En Hechos 12, Pedro estaba en la cárcel y un ángel vino y lo puso en libertad también. Me acuerdo que en esta iglesia en Los Ángeles estábamos renovando el templo y en cierto día
Pusimos los andamios adentro de la iglesia y estábamos trabajando con el techo, y el techo estaba bastante alto. Si vemos aquí en la foto podemos ver a la mano izquierda estaba donde tenían un gimnasio, y a mano derecha es donde estaba el templo, el santuario mismo. Y un joven nicaragüense, amigo de nosotros, estaba pintando, y dice que mientras estaba pintando se resbaló y se iba para abajo. Y estamos hablando de 30 o más, o 25, 30 pies por allá. Venía para abajo y sintió que una mano lo empujó de atrás y lo puso de vuelta en el andamio. Claro que los ángeles de Dios están ocupados tratando de ayudar a sus hijos. Los ángeles interceden. En Daniel 10 vemos el caso cuando Daniel había orado a Dios en el capítulo 9 pidiendo acerca de cuándo iban a regresar, que los 70 años ya se habían cumplido. Y el ángel se le aparece y le dice que estaban intercediendo. Ese ángel estaba intercediendo ya por 3 semanas con el príncipe de Persia, pero que no había logrado que éste estuviera dispuesto a soltar al pueblo, y entonces tuvo que venir Cristo mismo para interceder, como los ángeles habían estado tratando, y eventualmente el pueblo pudo regresar a Jerusalén. Este es uno de los estudios ahí de 3ABN, una estación adventista. Estuve escuchando de un hombre que había hablado del tiempo cuando comenzaron a construir esta estación, los edificios de la estación, y tenían un terreno que les había regalado una señora. Esta señora había oído de los planes que tenían ellos. Ella era pentecostal y estaba en esta iglesia adventista, y entonces un día le llamó al que era presidente, el fundador, y le dijo: mira, yo no tengo nada, pero quisiera ayudar. Y dice: no tengo nada, pero tengo un terrenito, dijo, que podrían usar si les es útil. Y ahí fue donde comenzaron este ministerio. Era un lugar apropiado, donde no había interferencia de microondas ni nada, y podían lanzar la señal directamente al espacio. Pero la situación a la cual queríamos venir es que había un hombre que era dueño del terreno que estaba a mano derecha de ese terreno, a mano izquierda y también atrás. Y este señor les dijo a ellos: a mí no me gusta esto que están haciendo ustedes para nada, y me voy a oponer y hacer todo lo posible para que no tengan éxito en esto. Y ellos comenzaron a orar y a orar y a orar. Y parece que un ángel estuvo trabajando en el corazón de este hombre, porque en menos de una semana vino y les dijo: ¿saben qué? Ustedes pueden continuar, no voy a interferir, sigan adelante, Dios los bendiga. Y no cabe duda de que Dios intervino en forma poderosa. Y como dijimos, los ángeles nos hablan. Hay algunos que tienen, hay una imagen que tienen un angelito negro y un angelito blanco en los dos hombros que nos están hablando. Y sí es cierto, se comunican con nosotros y ponen ideas en nuestras mentes. Los ángeles también se usan para castigar a la gente impía. En 2 Reyes 19 vemos que un ángel, el ángel del Señor, mató a 185,000 personas en un día. Ahora, muchas veces cuando encontramos referencias al ángel, se refiere también al ángel del Señor, que puede ser Cristo mismo. No sabemos exactamente en cada caso si es él o no. En Hechos 12, un ángel vino y tocó a Herodes,
y este murió comido de gusanos. Y en el Apocalipsis 15 nos habla de los juicios venideros, de las 7 postreras plagas, y dice que los ángeles vaciaron las copas aquí en el mundo. Ahora, pero tenemos que tener cuidado porque muchas personas están contentas con los ángeles. Ha habido casos de que los ángeles han hecho cosas no correctas. Debemos darnos cuenta de que hay 2 clases de ángeles. Y algunos ángeles, dice 2 Corintios 11, aparecen como ángeles de luz y engañan a mucha gente, lo que llaman la magia blanca. Y ha habido muchos programas donde vemos eso en la televisión. Tenemos que tener cuidado. Hay un caso que podemos conseguirlo en este libro, Cuidado con los ángeles, cuidado cuando se involucre con los ángeles. Es un video que habla de lo mismo, y el libro donde unos cristianos que creían en Dios, tenían estudios bíblicos, pero criticaban a su iglesia, comenzaron a estudiar y que se le aparecieron ángeles, comenzaron a decirle que fueran y robaran, y cuando iban y robaban, tapaban los lentes de las cámaras y no se veían, pero eventualmente mataron a algunas personas. Cuidado, cuando a la gente habla de ángeles, no siempre se refieren a los ángeles de Dios. Los ángeles están envueltos con Cristo en el Evangelio, y cuando Él venga, en Mateo 25 van a venir todos los ángeles con Él. En Mateo 13 nos habla acerca de ellos, son los que están encargados de la cosecha de las almas. Y en Apocalipsis 21 nos dicen que va a haber ángel en cada puerta de la ciudad eterna. Que Dios nos ayude para que nosotros reconozcamos los beneficios que Dios nos ofrece por medio de los ángeles, y que seamos agradecidos por todo lo que Dios hace por medio de ellos para nosotros. Inclinemos el rostro para orar. Amante Padre Celestial, te damos gracias por tus bendiciones. Te damos gracias por los ángeles y su ministerio para todos nosotros aquí en la tierra. Te pedimos que nos ayudes para que tengamos cuidado de los ángeles que no hacen las cosas correctas, que podamos discernir entre el bien y el mal. Bendícenos y cuídanos. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Si hoy tú te sientes pequeño, dirige tu vista